Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar sobre la rentabilidad de los puntos de recarga en las estaciones de servicio. Vamos a empezar este webinar. Estamos todos con el micro apagado. Si queréis hacer alguna pregunta a lo largo del webinar, tenemos abajo un chat que es compartido. Podemos realizar ahí las preguntas y al final del webinar se las iremos trasladando a David, que es el ponente, quien va a impartir hoy el webinar, y las irá respondiendo una a una, ¿vale? Bueno, como os decía, David es el experto, el ingeniero técnico que va a impartir hoy este webinar. Él forma parte dentro del Departamento de Ingenieros Técnicos de Cabo Energías. Para aquellos que no nos conozcáis, Cabo es una ingeniería energética que llevamos ya pues, más de 18 años en el sector, que contamos con un departamento propio y que al final pues suministramos más de 2.000 puntos y gestionamos más de 900 gigavatios hora al año. No solo nos encargamos de los puntos de recarga, sino que también gestionamos otros proyectos, como puede ser la telemedida en muchas empresas, asesoría energética, cálculo de huella de carbono, auditorías energéticas, contratación energética, instalaciones de fotovoltaica, entre otros servicios. Pero ahora ya, sin más dilación, pasamos a dar paso a mi compañero David para que comience este webinar. Muchas gracias. Sí, hola, buenos días. A ver, ¿se me escucha bien? Sí, vale. Bueno, como ha comentado mi compañera Amparo, yo soy David, ingeniero eléctrico del departamento de Cabo Energías, y pues soy el responsable de movilidad eléctrica sostenible aquí en Cabo. Pues bien, en este webinar lo que os vamos a mostrar sobre todo es la situación actual que existe en los puntos de recarga, tanto a nivel de estaciones de servicio como también a nivel pues de situación nacional. Y es que, como vemos, la tendencia que existe actualmente de venta de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en todo el territorio nacional es exponencial de los últimos años hasta este año pasado, con un total de ventas de 86.600 vehículos. ¿Cómo puede ser esto? Esto es sobre todo entre vehículos eléctricos, que es VE, y HE, que es híbridos enchufables. ¿Qué representa esto, David? Esto representa un 9% de las ventas de total de matriculaciones en 2022. Y como he comentado, sí que es cierto que este crecimiento es exponencial, entonces la tendencia es al alza en los siguientes años, ya bien sea por normativas europeas como también sobre todo por normativas nacionales. Comentar, por ejemplo, en este punto que existe ahora pues unas normativas como por ejemplo las zonas de bajas emisiones, que pues lo que dice es que las ciudades de más de 50.000 habitantes, lógicamente, durante este año tienen de transición para limitar la movilidad de los vehículos de combustión interna en el centro de sus ciudades. Esto, pues, lógicamente, muchos de nosotros ya sabemos que es una pegatina que hay que poner debajo de la ITV y en el parabrisas delantero para saber si tu coche es categoría B, categoría C o categoría cero emisiones. Entonces, durante todo este año, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes lo están limitando. Y otro ejemplo, lo que comentaba de híbridos enchufables y coches eléctricos. El híbrido enchufable, como se puede ver, todavía son más ventas que el eléctrico. Por ejemplo, la marca Toyota ha dicho que va a apostar sobre todo por el híbrido enchufable. Entonces, hay que saber, que a continuación comentaremos, que el eléctrico y el híbrido enchufable hay que dar pues esa, digamos, disponibilidad de recarga a nivel de infraestructuras en las estaciones de servicio de vía pública. Y es que, bueno, todos sabemos las noticias que hay actualmente en las noticias de periódico y telediarios sobre movilidad eléctrica y sobre vehículos eléctricos y también híbridos enchufables. No hay que negar que es una realidad que poco a poco se está haciendo más larga. Entonces, el tema es que, bueno, por ejemplo, el asunto de las estaciones de servicios en el híbrido enchufable y en el vehículo eléctrico,
pues ahora en Sagunto, lógicamente, están haciendo pues se va a instalar la empresa de Volkswagen, de Pau Co, donde pues se van a realizar las baterías de litio de todos los vehículos del grupo Volkswagen. Y también por otro asunto, se comenta, y es un secreto a voces, que Tesla va a realizar la gigafactoría aquí en Cheste, ¿vale? Todavía no es oficial, pero bueno, sí que es cierto que lo están valorando. Bueno, muchos de las estaciones de servicio se preguntan, bueno, David, ¿por qué ahora es un buen momento para realizar un punto de recarga de vehículo eléctrico en nuestra estación de servicio? Pues bien, aquí se han marcado 4 puntos, pero sobre todo el más importante es, digamos, el plan de la subvención que existe al territorio nacional, que es el MOVES 3, que hasta el 31 de diciembre de 2023 existe pues, una subvención de hasta el 60% en puntos de recarga de acceso público. 60%, repito, y es de toda la instalación, no solo del punto de recarga, sino es de la instalación que se necesite para poner ese punto de recarga, como por ejemplo obra civil, instalación de cableado, el propio punto, si se necesita poner un centro de transformación nuevo, cualquier hornacina nueva, etcétera, ¿vale? Y luego también existe un beneficio directo e indirecto. El beneficio directo sería la viabilidad que comentaremos a continuación de las propias recargas de vehículo eléctrico, pero también el indirecto, perdona, sería de aquella rentabilidad que se tiene de la espera de ese usuario de vehículo eléctrico en nuestra estación de servicio, ya sea por restaurante, por cafetería o incluso por la tienda. ¿De acuerdo? Sobre todo esto hay que estar preparados para esta infraestructura de movilidad eléctrica sostenible en todas las estaciones de servicio. Vemos que la venta de vehículos eléctricos y híbridos enchufables está, pues digamos que aumentando año tras año y de cierta manera también hay que aumentar digamos, esta instalación de puntos de recarga a nivel nacional, sobre todo acceso público, que es la que las estaciones de servicio y gasolineras pueden abordar. Pues bien, ¿qué alcance de subvención tenemos de ese 60% que comentaba, hasta 60% que comentaba en la anterior presentación diapositiva? Y es que pues para acceso público y los puntos de recarga de más de 50 kilovatios, nosotros estaríamos en digamos, en la del medio. Y es que vamos del 35% de gran empresa en una localización de más de 5.000 habitantes hasta un 60% en vehículos, o sea, en habitantes de municipios de menos de 5.000 habitantes y pequeña empresa. ¿Vale? Va desde 35 hasta 60%, depende de cada disponibilidad. Y el punto de recarga sería de acceso público de más de 50 kilovatios. Me acuerdo de nosotros y al final las estaciones de servicio tienen que valorar pues toda pues, esta subvención porque lógicamente se necesitan ayudas para realizar este tipo de puntos de recarga a nivel de nación y a nivel de estación de servicio. Pues bueno, como comentaba, ¿qué puntos de recarga se necesita instalar? Como he comentado, el vehículo eléctrico y el híbrido enchufable son dos vehículos que están abordando la movilidad eléctrica a nivel nacional y europeo y también mundial. Y es que una estación de servicio tiene que valorar la instalación de punto de recarga no solo para abordar la recarga de corriente continua, sino también de corriente alterna. Pues bien, ¿qué es, David, esa corriente continua y corriente alterna? Pues bien, corriente continua son los famosos supercargadores que cargan la batería en menos de una hora, hasta el 80%, en ese vehículo eléctrico. ¿Vale? Esto técnicamente es posible porque la energía, digamos, entra directamente en la batería. En cambio, en corriente alterna, no, en corriente alterna pues pasa antes por un inversor que tiene el propio vehículo eléctrico y sería pues la recarga entre 2 y 4 horas. Como puntualidad, en industria son los que más se utilizan en corriente alterna, son los de corriente alterna de 2x22 y también una estación de servicio necesita inmediatez, entonces se tiene que valorar una estación de servicio y una gasolinera siempre e instalar un punto de recarga que aborde tanto la corriente continua como la corriente alterna. ¿Por qué? Porque el vehículo eléctrico 100% eléctrico, se puede cargar en corriente continua, pero el híbrido enchufable, el que combina motor de combustión interna y motor eléctrico, el híbrido enchufable solo se puede recargar en corriente alterna. Pues bien, una estación de servicio tiene que valorar, pues, digamos, la disponibilidad para estos dos
tipos de vehículos. ¿De acuerdo? Que, como hemos comentado antes, el híbrido enchufable todavía tiene muchas más ventas que el vehículo eléctrico. Aquí pues tenemos los tiempos de carga que tiene una batería de 40 kilovatios que la usan, por ejemplo, coches como el Renault Megane E-Tech, el Nissan Leaf y el Renault Zoe. En una electrolinera, como he comentado, de 50 kilovatios que tenga esta recarga de corriente continua, pues tardaría hasta 35 minutos en recargar ese 80% de batería. En cambio, si la electrolinera la estación de servicio es de 350 kilovatios de potencia, lógicamente tardaríamos muchísimo menos, tardaríamos solo 5 minutos. Otro tema que hay que tener muy en cuenta es las condiciones técnicas. Por ejemplo, David, ¿qué necesito técnicamente hacer o valorar para mi estación de servicio, colocar el punto de recarga? Pues bien, al final aquí lo que hay que valorar siempre con un buen servicio de asesoramiento y consultoría energética es si colocar ese punto de recarga pues digamos, en mi factura eléctrica de la estación de servicio, si es posible técnicamente no, o si por el contrario no se puede, lógicamente hay que valorar otras opciones. En este caso, si la opción primera es la que realmente es posible porque la estación de servicio tiene suficiente potencia contratada o, lógicamente, pues tiene una buena contratación, pues ahí hay que revisar con un buen asesoramiento pues los puntos que se comentan. Al final, sobre todo, hay que tener en cuenta las potencias contratadas porque bien es cierto que este año, 1 de enero, se han actualizado estos excesos de potencia, que es una partida que existe en las facturas eléctricas, y lógicamente si superamos esa potencia contratada, penalizamos mucho más. Entonces hay que hacer ahí una valoración técnica. Por el contrario, si técnicamente no se puede realizar este punto de recarga y asumirlo la propia factura eléctrica de la estación de recarga, lo que hay que valorar son otras opciones, como por ejemplo hacer pues, una nueva factura eléctrica mediante un suministro exclusivo para punto de recarga. ¿Qué significa esto? Al final lo que significa básicamente es elegir un suministro dedicado exclusivamente para el punto de recarga, que será físicamente al final pues una nueva factura eléctrica. Será solo para el punto de recarga y aquí se tiene que gestionar con distribuidora las posibilidades de, por ejemplo, saber técnicamente si es posible o no, porque el centro de transformación le llega suficiente energía a esa ubicación. También realizar una nueva ordenanza civil, qué contador hay que poner, pues bueno, todo este tipo de legalización y sobre todo de integración que se tiene que valorar en una estación de servicio a nivel de instalación. Luego, yo particularmente he puesto esta tabla, porque muchos de vosotros diréis, bueno, ¿esta tabla qué información me da, David? Pues bueno, esta tabla nos da la información de que muchos usuarios de vehículo eléctrico muchos usuarios de vehículo que actualmente están valorando el cambio de vehículo eléctrico, de vehículo de combustión interna a vehículo eléctrico, pues están haciendo sus números, ¿verdad? Y al final este sería pues un ejemplo básico de lo que pues, le costaría a un usuario de vehículo eléctrico recargar su vehículo que realiza pues, 20.000 kilómetros al año. Bien es cierto que aquí he puesto el precio de diésel y gasolina, puede estar un poco desfasado porque bueno, es un mercado volátil que muchos de vosotros sabréis mejor que yo el precio pues, del diésel y la gasolina, pero sobre todo aquí está claro, ¿no? Es una fotografía actual de a un usuario lo que le cuesta la recarga pública. Ojo, recarga pública. He comentado que esto sería el precio en el eléctrico de corriente alterna y corriente continua, suele ser la recarga de acceso público que que se tendrían en las estaciones de servicio. Pero bien es cierto que cualquier usuario de vehículo eléctrico que quiera comprarse uno de ellos, lógicamente va a valorar el punto de recarga a nivel doméstico. Entonces, tendrá todavía más ahorro porque este precio en su tarifa eléctrica doméstica es mucho más barato que el que va a pagar en el uso público. ¿Vale? Bueno, pues aquí sería esta diferencia del coste anual entre unos y otros. Pues bien, aquí vamos a comentar 3 claros ejemplos de estaciones de servicio realizadas, bueno, una instalación de puntos de recarga en estaciones de servicio, ¿de acuerdo? Que hemos realizado en el territorio nacional. El primer ejemplo es una estación de servicio que es una cooperativa.
¿Vale? Aquí, pues en este caso tenemos, bueno, lógicamente estas son las fotos de la instalación, y es que en este caso teníamos una subvención, el cliente tiene una subvención del 60%. Bueno, ¿por qué, David? Lógicamente es porque esta instalación es de más de 50 kilovatios y la población es de menos de 5.000 habitantes. Entonces, en este caso, pues tenía el cliente una subvención de hasta el 60%. Y luego en esta viabilidad hemos hecho referencia sobre todo a las necesidades del propio cliente, de la propia cooperativa, que pues entre sus 2.000 socios, pues ya existe una demanda real de vehículos eléctricos y de recarga. ¿Vale? En este caso, pues aquí la rentabilidad la tendríamos de lo que pagamos nosotros, tanto en energía como peajes y cargos y otros impuestos en nuestra tarifa eléctrica y en nuestra factura eléctrica, y lo que se puede, digamos que rentabilizar por la recarga de cada vehículo eléctrico, tanto en corriente continua como en corriente alterna. ¿Vale? En este caso sería un retorno a la instalación de un año y medio. Muchos de vosotros diréis, ostras, David, esto es muy optimista. Bueno, pues a corto plazo, lógicamente sí que es optimista, pero viendo la tendencia que existe a nivel nacional y europeo de ventas de vehículos eléctricos y híbridos enchufables, que hemos visto que es exponencial, hay que estar preparados porque a medio y largo plazo estamos seguros que esto se va a cumplir. Entonces, lógicamente, son estos planes que ya se tienen que ir valorando y poner encima de la mesa para decir, ostras, hay que hacer una inversión y vemos que hay un plan de viabilidad. Comentar particularmente que en este caso, pues se integró toda la instalación de puntos de recarga digamos, en una oferta para, digamos, pedir la subvención. En este caso en concreto, la subvención se pidió y después ya se acometen las instalaciones como la obra civil. En este caso concreto, ¿qué pasó? Y lo puntualizo y abro paréntesis corto, y significa que al final aquí lo que pasó es que vimos que debajo del asfalto, al picar y al hacer pues la obra civil, vimos que había hormigón. Entonces, bueno, en ese caso tuvimos un problema porque ya estaba pedida la subvención. Pues bueno, al final lo que se realizó, que en muchos casos de las estaciones de servicio pasa, se amplió la subvención. ¿Por qué? Pues porque se valoró digamos, el incremento de coste de esa obra civil de picar todo el hormigón, y lógicamente con documentación y justificación se pudo ampliar, y lógicamente digamos, ese coste extra se pudo añadir en la subvención de puntos de recarga, que al final es un 60%, y es muy importante pues para todas las estaciones de servicio y gasolineras de acceso público. Esto que vemos a continuación es otra estación de servicio, es un polígono industrial. ¿De acuerdo? Es un polígono industrial y es una viabilidad también técnica que, digamos, realizamos a este cliente. En este caso, ¿qué condiciones se han tomado para realizar esta viabilidad? Pues bueno, al final en un polígono industrial se tiene muchísimo más movimiento en los días laborables. Perdón. Entonces, pues aquí hemos hecho pues esos cambios de coger los días del año, pues sobre 240 días al año, y lógicamente, digamos, por disponibilidad del enchufe de corriente alterna, pues tener la posibilidad de recargar un vehículo hasta 6 horas. ¿Por qué? Porque en este caso la disponibilidad es que cualquier usuario de vehículo eléctrico o híbrido enchufable que esté en un polígono industrial va a dejar su vehículo y va a estar pues una jornada laboral trabajando. Entonces va a poder recargar su vehículo eléctrico durante pues esas 6 horas. Vale, entonces, ¿qué pasa? Aquí también tenemos un plan de viabilidad. En este caso salía un retorno en la instalación de 1,74 años. De la misma forma, en este caso también se tiene que valorar, como se ha valorado en el anterior plan de viabilidad, el coste de la potencia contratada. En ambos casos se ha podido asumir la instalación del punto de recarga en la propia, pues digamos, factura eléctrica de la estación de servicio, ¿no? Y pues en esto se valora ese coste de potencia contratada de 72 kilovatios, que son 50 kilovatios de corriente continua, más 22 de corriente alterna, y luego pues esa previsión de otros costes de impuesto eléctrico y excesos, que en este caso, mediante un correcto asesoramiento y conexión con el contador de cabecera, nosotros podemos saber, y al final se puede saber, en qué momentos hay excesos y valorar esa optimización de potencias y gestión energética del propio punto de recarga y estación de servicio.
Y ya, pues por último, en este caso, por confidencialidad, disculpad, no hemos podido, digamos que poner ni foto ni decir tampoco el nombre de esta estación de servicio, pero bueno, es una estación de servicio del centro de la ciudad, ¿de acuerdo? Y al final aquí lo que hay es el registro de cargas que ha habido durante este verano. Recuerdo, esto sería solo en corriente continua, pero bueno, también existen de corriente alterna. Entonces, aquí lo que se suele realizar es, pues en esta plataforma, que a continuación comentaré, pues se ve cuándo ha recargado, quién ha recargado, si le doy acceso o no, que eso también es posible, y luego, lógicamente, lo que vamos a cobrar por cada recarga, ¿vale? Y al final, pues bueno, esto es una plataforma que se suele usar básicamente para realizar este tipo de gestiones. ¿Qué plataforma es, David? Pues bueno, al final la plataforma de gestión que se usa y que se sabe y que se conoce, pues la gran mayoría, por no decir el 99% de usuarios de vehículo eléctrico es Electromaps. Entonces, como se ve, al final Electromaps es una plataforma donde se ubica y se señaliza en el punto geográfico donde está tu punto de recarga. En este caso, en la estación de servicio, por ejemplo, Juan irá a realizar una recarga de vehículo eléctrico a la estación de servicio vuestra y pues verá que mediante esta aplicación Electromaps verá esa disponibilidad. ¿Qué pasa? Al final esta aplicación es la más conocida entre todos y en este caso pues puedes ver qué tarifas existen en esa estación de recarga y luego también si está disponible o no ese punto de recarga. Y en esta aplicación pues se puede gestionar todo, es una gestión de una plataforma de cobros y pagos. Sabemos y se sabe pues cuánto se va a cobrar por punto de recarga, también cuánto se va a cobrar y cuánto se va a pagar. Y luego también te da esa ventaja de posicionamiento en el mapa y gestionar todos los usuarios, no solo clientes, sino también usuarios de vehículo eléctrico que tengamos en la empresa, gerentes, comerciales, etcétera. ¿Vale? Y sin más dilación, bueno, al final este sería el webinar, espero que haya resultado interesante y al final pues vamos a intentar responder algunas preguntas que hemos realizado, o sea, que nos han realizado. Al final, aquí nos pregunta un cliente, ¿se prevé que hagan alguna prórroga de MOVES o que doten fondos para el MOVES 4? ¿Qué ayudas se prevén? Pues bien, en este caso sí que es cierto que vemos que el MOVES 3 existe una subvención hasta el 31 de diciembre de 2023, pero lógicamente no sabemos si habrán fondos el año que viene. Entonces, pues hay que aprovechar estos fondos. Y si existen fondos el año que viene, tampoco vamos a saber en qué magnitud las va a haber. Entonces, lo que sí sabemos que es cierto y que es real es la subvención y el alcance que existe actualmente. Entonces, sí que es cierto que debemos de aprovecharlo y se debe de valorar pues este plan de viabilidad.